Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para estudiar y profundizar la palabra de Dios. Hoy continuamos con el estudio del libro de los Números, este libro apasionante que nos ha hecho ver y reflexionar un poco sobre todo este proceso tan difícil de un pueblo que camina en pos de esa experiencia y esa promesa dada por Dios, con todas las dificultades que se le presentan, pero también con todo el acompañamiento y el seguimiento que Dios ha hecho de este ejercicio de retornar a la tierra prometida. Hoy vamos a abordar el texto de Números, vamos a continuar con nuestro estudio de Números y vamos a tratar de abordar el capítulo 20 con un nombre bastante interesante que es ¿Puede el hombre tentar a Dios? Y para esto nos está acompañando Milton Martínez. Milton, ¿cómo estás? Qué alegría que estés nuevamente con nosotros. Hola Ivonne, muy buenas noches. Ya nos cogió la noche, vea, es que estamos de temprano por acá. Y bueno, un gusto, un saludo especial a todos los oyentes que nos siguen cada semana. Para nosotros es un placer venir y poder compartir con ustedes este espacio frente a la palabra de Dios. Bien, Milton. Cuéntanos cómo vamos a empezar a estudiar este libro de los números, este capítulo de los números, porque ya el estudio ya lo empezamos desde inicio de año. Y este caminar está más largo que en el desierto, que el pueblo en el desierto. 40 años, tenemos que durar 40 años en el libro. En el libro de los números, muy bien, pero bueno, ya vamos 20 capítulos, eso está, vamos caminando muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar este capítulo 20? Bueno, es un capítulo muy intenso en actividades, muy activo, un capítulo con muchos elementos interesantes que claramente tiene tres secciones, tiene tres partes. Una primera parte que es la que sugiere nuestro título que hemos compartido, una segunda parte que está relacionado con los problemas que el pueblo afronta para caminar y llegar a la tierra prometida y la muerte de María. Tres acontecimientos muy importantes, María o Miriam, la hermana de Moisés, y son tres acontecimientos muy importantes que necesitamos rescatarlos y aunque sea acercarnos rápidamente a cada uno de ellos. Muy bien, entonces ¿cómo vamos a iniciar ese título que me parece bastante sugestivo? ¿Puede el pueblo tentar a Dios? A veces uno, digamos que dentro de toda esta experiencia misma de formación o de educación religiosa que hemos tenido en nuestros procesos, dice jamás tentarás a Dios, ¿no? Ni pondrás a prueba a Dios. Entonces, ¿cómo así que el pueblo, que era el elegido y el más juicioso que nosotros, podía tentar a Dios? No tentarás al Señor tu Dios, dice uno de los mandamientos. Claro que sí. Ahí está, y aquí lo vemos. Sí, mira que precisamente sugerimos este título porque podríamos decir que en principio hay dos formas de acercarse a la pregunta. En alemán es interesante porque la palabra poder, o el verbo poder, hay tres formas distintas en el alemán para hablar de poder. Poder de que yo puedo, de que tengo la capacidad, o poder de que yo tengo el permiso sí, de hacerlo. Aquí pasa algo parecido, la pregunta queda en español de esta manera porque es interesante para poder decir, ¿puede el hombre tentar a Dios? Tendría dos formas. Puede en el sentido de tiene la capacidad de tentar a Dios, pero también tiene el permiso de tentar a Dios. ¿Puede el hombre hacerlo? Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar en el texto, que no es tampoco la primera vez que ocurre, encontramos que ocurren las dos cosas. Es decir, el hombre tiene la capacidad de hacerlo y, vamos a decirlo así, Dios le da el permiso de hacerlo también. Y aquí encontramos precisamente un pueblo que tienta a Dios. Y lo que nos lleva precisamente es a discutir el problema de la tentación, porque nos genera esa duda, ¿no? ¿Cómo es que Dios es tentado? ¿Cómo es tentado Dios? ¿Cómo se puede dar esa idea, ese concepto dentro de una relación Dios y el hombre? Y en una ocasión, cuando veníamos recorriendo el libro de Números ya desde tiempo atrás, hablábamos del problema de la queja.
Si recuerdas, Ivonne, cuando hablamos de ese problema de la queja, que lo vimos en varias ocasiones, el pueblo pidiendo, no acababan de salir de Egipto y ya están quejándose, ya están diciendo, no, esto no es lo que nosotros queríamos. Y hablábamos en aquella ocasión de los manjares que comían en Egipto. De los manjares que ellos dicen, sí. Y ahora vemos nuevamente esta situación. En varias ocasiones se ha presentado el caso de un pueblo que eleva a Dios quejas, pero las eleva de una manera totalmente inapropiada. Es decir, se queja ante Dios, a Dios. Para describirlo verbalmente diríamos, levantan su puño contra Dios, ¿no? Una reclamación fuerte contra Dios. Y en esta ocasión llama la atención porque hay que observar, cuando llegamos a Números 20, que es un acontecimiento que ya había sido narrado en Éxodo 17, pero son dos momentos diferentes, pero son iguales. O sea, son iguales en el sentido de que el problema es que les falta agua, no hay agua. Y en Éxodo 17 nos habla de las aguas de Mara, Mara que significa amargo. Aquí nos encontramos en otro momento que es muy interesante porque están en Cádiz. En Éxodo estaban en Mara y aquí están en Cádiz. Mientras que Mara, la palabra Mara significa amargo, ahora se encuentran en Cádiz, que tiene su raíz en la palabra Kadosh, santo. O sea, están, podríamos decirlo de esta manera, como entrando a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, y sin embargo otra vez encontramos a un pueblo quejándose, levantando su puño contra Dios por el hecho, no vamos a decir, estuve tentado a decir por el simple hecho, pero no es un simple hecho, es complicado, no tienen agua, está en el desierto sin agua. Pequeño detalle. Un pequeño detalle, caminando durante mucho tiempo, y mil cosas, y no tienen agua. Es decir, ¿tiene el pueblo razón en estar preocupado? Por supuesto que obviamente, sí. O sea, si nosotros nos preocupamos sin agua aquí en Melgar, imagínate estando en el desierto con unas temperaturas y que no es más ir a una tienda y comprar una botellita. Exactamente. Imagínate en el desierto que necesitamos encontrarnos un oasis. Tienen toda la razón de estar preocupados. Incluso podríamos también decirlo, tienen toda la razón de estar molestos. En nuestra relación con Dios, tanto la molestia como la preocupación, la angustia, no son motivos de condenar al hombre. Dios nunca ha condenado al hombre. Es tan lindo, por ejemplo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que hay un texto tan precioso que dice: echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es un texto que claramente está legitimando, y hay que hacerlo, es decir, eso no se puede descontar el que el ser humano tenga ansiedades, tenga preocupaciones, tenga angustias y totalmente motivadas. El problema de la tentación a Dios no se produce ni cuando el hombre está decepcionado, ni cuando el hombre está preocupado, ni cuando hay angustias. El tema de la tentación a Dios es la forma como el hombre le habla a Dios. Y generalmente, y sobre todo en este recorrido que hemos tenido de Números, hemos tenido la oportunidad de hablar muchísimo acerca de un Dios que le habla al hombre. Dios le habla al hombre, Dios se revela, Dios habla, y eso es maravilloso. Cuando decimos que el hombre le habla a Dios, generalmente lo hemos hecho en el marco de la oración. Cuando uno está orando, ¿qué es orar? Pues hablar con Dios. Y entonces, ¿qué ora uno? No, pues uno dice: Dios, qué lindo eres tú, qué hermoso, Señor, eres grande, eres maravilloso. Muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Y te pido que me des esto y te pido que me des aquello. Pero aquí encontramos una forma distinta de hablarle a Dios. ¿En qué sentido? No me refiero simplemente al tono o al contenido, me refiero a otra forma de hablarle a Dios. Sí, a través de la oración nosotros le hablamos a Dios, pero hay que tener presente que le hablamos a Dios más con nuestra actitud permanente, con nuestra actitud diaria, que con las palabras mismas.
Por eso, por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la oración y da ejemplos de la oración, aquel fariseo que llegaba y levantaba sus manos y decía: Señor, te doy gracias porque yo cumplo todos los mandamientos. No soy indigna como estos otros. Sí, no soy así como esta mujer, yo soy mejor que todos. Jesús nos muestra ahí algo. Lo que Dios escucha no es la oración que se verbaliza. Lo que Dios escucha es la oración que se hace, la oración que se hace con la acción. Podemos decir, es como la intención. Forma parte, la intención y la acción. Okay. No se queda solo en la intención, sino que conduce a la acción. ¿Qué es lo que encontramos aquí en Éxodo? En el versículo 2 en Números, en el versículo 2 del capítulo 20, dice: faltó el agua al pueblo y se amotinaron, y aquí comienza el problema contra Moisés y contra Aarón. Miren lo interesante aquí, que ellos salieron con un sueño, salieron con un proyecto de vida, un proyecto que era de todo el pueblo, pero hay un constante deseo de sencillamente adjudicar responsabilidades cuando hay dificultades. Sí, hay una dificultad, y es una dificultad que como proyecto, como comunidad, deberían enfrentarla juntos, pero hay necesidad de desatar iras, rabias, unos temores reprimidos, y aquí se lanzan contra Moisés y Aarón, y el pueblo se encara a Moisés, y entonces va a venir la expresión que es lo que catapulta este acontecimiento: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros animales? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? La manera como el pueblo enfrenta la crisis es lo que produce el concepto de provocar a ira a Dios y de tentar a Dios. Y si miramos en el texto, llama la atención que el pueblo le está hablando es a Moisés y Aarón. A ellos es que les habla. ¿Por qué nos sacaron? ¿Por qué nos trajiste aquí? Sí, muy cierto. Pero lo interesante es que cuando ellos hablan contra Moisés y Aarón, en realidad están de fondo hablando es contra Dios, porque lo que están es quejándose de un proyecto de comunidad al cual Dios los provocó. Yo podría decirlo de una manera diferente, mejor todavía, y lo quiero hacer con un texto, brincándonos un poquito, un momento. El versículo 8, el Señor le dijo a Moisés: agarra el bastón, reúne la asamblea con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenen a la roca que dé agua. Moisés efectivamente va y lo hace con tanta seguridad, y bueno, dice el texto que Moisés no le habló, le golpeó la roca con ira con el pueblo. Pero es hora de hacer un paralelo entre dos tipos de personas. Vamos a decirlo aquí en nuestro contexto, entre dos tipos de creyentes. El creyente que representa aquí la comunidad y el creyente que representa a Moisés. La comunidad, un pueblo que se queja contra Moisés, pero de lo que se está quejando es del temor a consolidar un proyecto que Dios les había planteado. Frente al comportamiento de un Moisés que conoce muy bien el proyecto de Dios y al Dios del proyecto. Esa naturaleza me parece tan impresionante. Claro, Moisés lo hace con ira, pero con naturalidad. La convicción de que va a salir agua de la roca. Lo hace muy convencido. Miren la diferencia de este Moisés al Moisés de Éxodo capítulo 3. Cuando Dios le dice tira la vara al piso, y Moisés la tira y se vuelve una serpiente. Y Dios le dice ahora agárrela. Y Moisés no se atreve a agarrarla. Tiene miedo. Y Dios le dice agárrela. Ahora encontramos un Moisés que ha caminado con Dios
40 años. Aquí ya estamos, dicho sea de paso, estamos ya terminando el periodo de a través del desierto. Están terminando. Y por 40 años ha caminado con Dios. ¿Qué le deja eso a Moisés? La naturalidad de un Dios que actúa cuando tiene que actuar. Entonces Moisés no tiene ningún problema, él sabe, él está tranquilo, le da ira con el pueblo, pero él está muy convencido de quién es Dios. Al creyente que representa la comunidad israelita, y es una comunidad que sí, Moisés nos ha hablado de Dios y hemos escuchado muchas cosas bonitas de Dios, pero no lo hemos experimentado. No sabemos quién es el que está con nosotros. Y ahí hay algo muy interesante y es el nombre Israel, ¿no? La palabra Israel, que significa, digamos, en un sentido amplio, completo. Literalmente sería el que lucha con Dios, pero en un sentido amplio, el que lucha con Dios de su lado y por eso vence. Esto es Israel. Pero tenemos curiosamente un Israel que no saben que son Israel. Que no saben que con ellos que van a vencer. Que no saben que van a vencer. Y que no tienen por qué entrar en estos comportamientos. Entonces, nota que el problema no es desesperarse, no es angustiarse, no es preocuparse, no es tener temores. No, ese no es el problema. El problema es cómo se maneja esos sentimientos ante la presencia de Dios. Cómo se manejan. Y fundamentalmente en ese cómo se manejan es nunca perder el horizonte de quién está a nuestro lado. Es el horizonte que nunca perdió Josué. Si recordamos, como lo veríamos ya más adelante en el libro de Josué, cuando los 12 espías van, que Moisés envía, y regresan los 12, en Josué, no, aquí mismo en Números. Sí, y regresan los 12 espías, y Josué les dice, no teman, porque de ellos se ha apartado el brazo del Señor, pero está con nosotros. Es esa seguridad, esa convicción de Josué también, de quién es el que está con nosotros. Entonces, es los dos tipos de creyentes que encontramos aquí en esta primera parte del relato. ¿Y cuál es el peligro del primer modelo de creyente? Que cuando no se sabe con quién estoy tratando, estoy totalmente expuesto a poner a prueba a Dios. A prueba de una manera inapropiada, de una manera improcedente, que lo único que va a dejar es desgracia para el pueblo, desgracia para quien de esta manera se acerca a Dios. Podemos decir, Milton, que con esto que tú nos planteas, podemos también hacer como un paralelo dentro de esa experiencia de quien puede caminar el mismo tiempo y el mismo recorrido que otra persona en su experiencia de fe, pero quien ha podido realmente asumir esa identidad de Dios, esa experiencia de Dios en su vida y crece, digamos así, en su fe, madura en su fe, y quien vive permanentemente una fe, digamos, como mágica, una fe superficial, una fe que se centra, digamos, como en actos externos, no sé. Pues yo sé que el tema de la sed es muy complejo y más en el desierto, pero de pronto nos quedamos en ese Dios que nos suple mis necesidades básicas, pero no en un Dios que realmente habita y camina en esta experiencia con Él. Sí, bueno, mira que lo hablábamos también la semana pasada, insistíamos en esa parte, la necesidad de que la fe madure en el hombre y que el hombre madure en su fe. Ciertamente eso tiene mucho que ver con una fe madura, y la fe madura a medida que nosotros realmente vivimos en esa relación, en esa experiencia con Dios, maduramos, y la fe tiene que madurar. Una fe que se queda en los rudimentos iniciales, pues es una fe que no produce realmente en el hombre ni transformación ni experiencia de Dios. Y esto es un terrible problema en el que vive la cristiandad, porque a veces nos fascinan más las cosas que se ven, los adornos, los actos protocolarios, las cosas que adornan, incluso el rito cristiano. Y nos olvidamos de la relación verdadera con Dios. Y una relación verdadera con Dios conduce a madurar la fe, efectivamente. Que creo que no es solamente algo
en esto que tú nos presentabas de Moisés y digamos que este liderazgo de Moisés, que es un liderazgo realmente creyente, digámoslo de esa manera, vemos que él crece en el conocimiento de Dios, en ese caminar con Dios durante todo este tiempo, pero también crece en una conciencia de pueblo, ¿no? Porque perfectamente yo podría decir, Dios está ya conmigo, que este pueblo se vaya para la porra, como diríamos coloquialmente aquí en Colombia, ¿cierto? Pero él, a pesar de, porque creo que no es la primera vez que se le revela a Moisés al pueblo, sino que ya es como la cuarta vez en todo este recorrido, por lo menos que nos cuenta la narración, él sigue permanentemente con el pueblo apoyando y conduciendo, digamos, ese proyecto también comunitario que está ahí y que no se limita con que ya Dios me quiere y listo, ya Dios me eligió y listo, sino que es el conocimiento de Dios, de saber caminar con Dios, de entender también cómo Dios obra y actúa, que tú lo decías ahorita, pero también de entender que Él tiene una responsabilidad con la fe de ese pueblo que no ha podido entender esa relación con Dios. Efectivamente, nunca se puede entender una relación con Dios real, verdadera, cuando entendemos que la relación con Dios es una relación individual mía y de para mí. Claro, yo tengo que tener una relación con Dios, individual, personal, mía, pero siempre toda relación con Dios es en proyección comunitaria, porque comunidad es el proyecto de Dios. Eso es lo que Dios ha planteado desde un principio, y necesariamente es un Moisés que experimenta a Dios en función de una comunidad, para la comunidad. Es un Moisés que se entiende en términos de vocación, de llamado. Es un Moisés que se entiende en términos de proyección, que se entiende en términos de comunidad. Muy bien, y con esta idea de estar en una experiencia también de caminar con Dios en medio de, en este caso, una dificultad bastante compleja que es estar en el desierto, ¿cierto? Que podríamos decir lo que es estar en este tiempo de pruebas, estar también en estos momentos de dificultad, en estos momentos de ausencia de tantas cosas que son, digamos, necesarias para el bienestar normal y básico de una persona. Pues en este caminar y en esta experiencia los queremos invitar a todos ustedes a que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, y de regreso en su programa Biblia y Comunidad, estamos hoy abordando el libro de los Números en su capítulo 20. Como inicialmente nos comentaba Milton, este capítulo 20 está dividido en 3 grandes partes. Una primera parte, tentar a Dios, el pueblo tienta a Dios, ¿cierto? La segunda, el paso por Edom, y la tercera, la muerte de Aarón. Veíamos que esta primera parte tiene un sentido y un significado bastante interesante frente al hecho de tentar, ¿no? Es más que el saber si el hombre o el pueblo puede tentar a Dios o tiene el poder de tentar a Dios. Y esto es importante ver cómo este pueblo siente que puede tentar a Dios, y en varias ocasiones pues esa tentación surge específicamente por esas necesidades que el pueblo siente y que el pueblo experimenta en ese transcurrir, en ese trasegar por el desierto. En este momento la queja fundamental del pueblo es que les falta agua, y esta es una narración, como nos presentaba Milton, una situación que también ya se había visto en Éxodo 17, pero el lugar o los dos lugares cambian. Éxodo 17, que estaban en Mara, y Éxodo 20, que es en Kadosh. El hombre puede tener problemas, puede tener necesidades, pero la tentación a Dios es más que expresarse solamente en un tono o en un contenido, es justamente sobre la misma acción que esta queja o que esta tentación genera, y es importante ver cómo cada una de las acciones que este pueblo tiene pues lleva a una acción contra Dios,
que hace que el tema sea muy complejo, y especialmente también para estos líderes que acompañan al pueblo en nombre de Dios, escogidos por Dios, y que los han convocado también en este proyecto de pueblo para poder llegar a esta tierra prometida. Obviamente, como en relatos anteriores que ya hemos estudiado, el pueblo vuelve y se rebela en contra de Moisés y de Aarón, y esto hace que se quejen siempre en contra de este proyecto comunitario, y por tanto el pueblo desconoce también como esa experiencia vivida con Dios. Y al final de la primera parte, Milton nos presentaba como esas dos dimensiones o esas dos experiencias vividas de manera diferente. Un pueblo que camina con Dios, pero que no entiende que ese caminar con Dios lo ha llevado también a redescubrirlo y a profundizarlo, o un tema como el de Moisés, que camina con Dios, conoce a Dios y sabe que Dios siempre actúa para su victoria, digámoslo de esta manera. Entonces vamos a continuar justamente en este trasegar y con estos dos, digamos, modelos de crecimiento en la fe, con lo que nos presenta la segunda y tercera parte ya de este capítulo 20. No sé si me faltó algo, Milton. No, está muy bien, excelente resumen. Todavía puedo estudiar, qué bueno. Eso. Bien, llegamos al versículo 14, del 14 al 21, donde se nos narra un acontecimiento muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque, mira, hay dos elementos que yo quiero resaltar en este relato. Bueno, primero, ¿de qué se trata el relato? El pueblo hebreo ya va a llegar a Canaán. Digamos que ya pasó el desierto, ya pasó lo duro, supuestamente, ya pasó lo duro. Hay un dicho por ahí que muy antiguo que usaban nuestras abuelas: en la puerta del horno se quema el pan. Y el pueblo está literalmente en esa situación. Han atravesado el desierto, podríamos decir, ya están en la puerta del horno y se enfrentan a un nuevo problema. Este es uno de los puntos interesantes en este relato. Las luchas, las dificultades van a acompañar todo el proceso de realización del proyecto de Dios. Desde que quisieron salir de Egipto, enfrentaron 1000 problemas. A lo largo del desierto afrontaron 1000 problemas, y ahora que ya están a punto de llegar, se les presenta un problema inesperado. El problema inesperado es que les falta atravesar un par de ciudades para llegar a la tierra prometida, pero resulta que las ciudades están habitadas y tienen ahora la dificultad de atravesarla. Llegan a un pueblo, a un estado, lo que era estado en ese momento, lo que se va a conocer como estados, unos pueblos muy pequeños, unos países muy pequeños, y estamos ante Edom, los edomitas, y tienen que pasar por allí. ¿Por qué tienen que pasar? Pues porque está atravesada en su camino. Y Moisés, muy respetuosamente, muy diplomáticamente, envía emisarios al rey de Edom, suplicándole que le permita pasar por allí, porque van camino hacia su tierra, de regreso a su tierra. Moisés le advierte al rey de Edom: mira, no vamos a consumir sus alimentos, no vamos a pasar por sus prados, no le vamos a dañar nada, vamos a ir por el camino donde se puede caminar a pie, ni siquiera vamos a beber de tu agua, solo te rogamos, déjanos pasar a pie por ese lugar. A lo que el rey se niega. Y aquí es donde surge entonces el otro aspecto que es muy interesante. Recordemos, el primero, las pruebas que acompañan siempre el camino y la realización del proyecto de Dios. Pero el segundo es que se trata de Edom. Edom. ¿Por qué hacemos este énfasis? Resulta que hay 3 naciones muy antiguas que estaban emparentadas con el pueblo de Israel. Estaban emparentadas, provienen de la misma raíz, tienen la misma sangre, y una de ellas es Edom. ¿Quién es Edom? Edom es un pueblo formado por Esaú, el hermano de Jacob. Hermano de Jacob. O sea, Edom es también nieto de Abraham. Son
hermanos. Edom e Israel son hermanos. Edom e Israel son los nombres que asumieron después Jacob y Esaú. Jacob se va a llamar Israel, Esaú se va a llamar Edom. Y entonces efectivamente Moisés apela a esta relación y cuando manda emisarios, el mensaje que manda es: así dice Israel tu hermano. Y además le dice al rey de Edom: mira, tú has sabido, lo que significa que todas las luchas fueron conocidas, por supuesto, como siempre va a pasar por todo el mundo lo que estaba pasando. Tú has sabido todo el trabajo que hemos tenido que soportar nosotros. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto, estuvimos en Egipto mucho tiempo, los egipcios nos maltrataron a nuestros padres y nosotros clamamos al Señor y Él nos respondió. Ahora simplemente te ruego, déjame pasar. Y Edom le responde: no. Dos aspectos muy importantes. Primero, las luchas, las dificultades que acompañan hasta el final. Y dos, cómo ahora es su propio hermano de sangre el que representa el obstáculo, el que representa el problema. Es decir, pongamos este versículo en términos modernos. No hay cuña que más apriete que la del mismo zapato. Que la del mismo palo. ¿Sí? El mismo Edom, hermano de Israel, le impide pasar. ¿Qué causó esto? Finalmente el versículo 21 dice que entonces Israel tuvo que desviarse. ¿Tú te imaginas después de 40 años estar andando el desierto, que cuando ya va a llegar me digan: no, tiene que dar toda la vuelta porque no lo dejo pasar por acá? ¿Sí? Toca hacer el recorrido un poquito más largo y uno con ganas de llegar. Imagínate, con ganas de llegar y pasa esto. Ahora, es interesante cuando contrastamos este relato con los relatos del libro de Deuteronomio, iniciando el libro de Deuteronomio, cuando Dios les dice que van a ir a conquistar la tierra prometida. Hace un momento les decía que hay 3 naciones hermanas emparentadas con Israel. Edom es una de ellas y las otras son Amón y Moab. Amón y Moab son los pueblos que se conformaron de los hijos que Lot tuvo con sus propias hijas. Recordemos otra vez, Lot termina jurídicamente siendo hijo de Abraham, que Abraham adopta a Lot cuando Lot perdió a su padre Harán, queda huérfano y Abraham asume la responsabilidad de su sobrino, constituyéndose prácticamente o más bien jurídicamente en su hijo, con los derechos de hijo. Así que los hijos de Lot terminan siendo nietos también de Abraham. Así como en este caso Edom e Israel son nietos de Abraham. Edom, Amón y Moab, 3 pueblos. Deuteronomio, cuando Dios le dice al pueblo que van a salir y que van a ir a llevar a conquistar la tierra prometida, el Señor les dice una cosa tan impresionante y tan... tanto quisiera que tuviéramos mucho tiempo para profundizar en eso, pero le dice Dios al pueblo: mire, ustedes cuando vayan a conquistar Canaán van a pasar por tierra de Edom, van a pasar por tierra de Moab, van a pasar por tierra de Amón. Y en los 3 casos les dice: pero cuidado, yo no les voy a dar a ustedes ni lo que pise la planta de su pie de la tierra que les di a ellos. Lo que les di a ellos es de ellos. Ustedes cuidadito con aspirar nada de la tierra de ellos. No me los tocan. Eso es una cosa demasiado hermosa y que hay mucho que sacar de allí. Pero Israel tiene claro ese concepto. Por eso cuando Israel va a pasar por aquí, no tiene la más mínima intención de quitarle territorio a Edom. Y eso lo conocen ellos. Pero mira tú cómo es que a pesar de que Israel no tiene esa intención, Edom tiene ese temor. Edom tiene el temor. Lo que nos deja ver aquí que no hay un mismo espíritu. Ahora, en la manera como Moisés le habla al rey de Edom, además por la historia que tienen los pueblos, claramente podemos saber que Edom sabía del Dios hebreo, de Yahvé. Pero no solamente eso, sino que podemos afirmar con mucha tranquilidad que Edom conoce a ese Dios también. No voy a decir que tenían las mismas leyes y demás, pero lo conoce. Y sin embargo odia a su hermano. Cuando
Amós, siglo VIII antes de Cristo. Estamos hablando, no sé, y no nos interesa ahorita discutir tiempos, pero podemos estar diciendo que pudieron haber pasado 700, 800 años hasta que llega la época de Amós, o 500, 600, no importa, pero muchos años. Amós llama la atención a Edom, porque en el siglo VIII Edom todavía odia a Israel. Todavía los odia. O sea, pasó lo de Jacob, que seguramente eso fue para como en el año 1800. Llegamos ahora aquí a este paso, que eso es como en el año 1300, 1200, 1400. Y llega después Amós, que es en el año 800, 760. Y todavía Edom odia a Israel. ¿Hasta dónde los odios pueden llegar a causar problemas para la realización del proyecto de Dios? Pero entonces viene aquí lo que veíamos en la primera parte. Cuando estamos ante un Moisés que conoce a Dios, que tiene relación con Dios, que se comunica con Dios, estamos ante un don Moisés que tiene muy claro que el proyecto de Dios se va a llevar a cabo por encima de lo que sea y por encima de quien sea. Y en este caso, de manera muy particular y muy interesante, Amós no entró en guerra. El rey de Edom le salió con ejércitos y todo, dispuestos a pelear, a muerte. Moisés sabía que si él entra en guerra no hay ningún problema, los va a vencer. Pero Moisés sí prefirió hacerles el quite, irse por otro lado, así alargó su camino y no entró en guerra con ellos. Pero siguieron adelante hasta conquistar la tierra que Dios les había dado. En otras palabras, un Moisés que tiene claro su objetivo, un Moisés que sabe para dónde va, un Moisés que no se deja desviar ante las dificultades. Ni lo hizo en el relato anterior, cuando el pueblo se queja, ni lo hace ahora cuando muere, cuando el rey le impide pasar por su territorio. Podemos decir también ahí, por ejemplo, Milton, no sé, se me acuerda escuchándote, viendo un poquito como esa relación de hermandad, digamos, que hay entre estos dos pueblos, podemos decir también que Moisés evita continuar con ese odio, con esa guerra, digamos, con esa confrontación con el hermano, y prefiere no agredirse más, sino buscar otra vía para poder también realizar ese proyecto de Dios. De alguna manera, digamos que Moisés respeta esa posición de su hermano y efectivamente prefiere no agredirlo. El profeta Abdías es otro que se pronuncia contra Edom muy severamente, pero porque Edom estaba feliz cuando vio que Israel cayó. Cuando vio a su hermano caer en desgracia, se pone feliz, brincaban en una pata. Y ahí es cuando aparece la profecía de Edom a llamar la atención a la profecía de Abdías, a llamar la atención a Edom por ese comportamiento. Pero lo lindo es ver el contraste ahora entre esas dos partes y cómo Moisés prefiere hacer el quite y seguir adelante porque no pierde de vista el proyecto que tiene. Porque también creo que el hecho, por ejemplo, tú nos dices, ¿no? Moisés sabe que si se pone en guerra con Edom, vence, ¿cierto? Y también podría llegar de pronto a pensarse que si se vence esa batalla, pues se pueden apropiar justamente de esos bienes que no le corresponden a Israel. Claro. Sí, porque el fin de la guerra, es decir, terminada cualquier guerra, el pueblo que vence pierde su territorio. Moisés hubiera podido empezar la conquista desde ahí. Ahí la hubiera podido empezar. Pero esto, se lo dijo Dios, no es para ustedes. No es. El aprender a conocer los límites de Dios. Cuando Dios les dijo, yo les daré toda la tierra que pise la planta de su pie, y les advierte, desde hasta. O sea, no es lo que a usted se le antoje pedir. Dios nos da lo que nosotros conquistamos, pero tiene límites. Las bendiciones de Dios tienen límites. No podemos creer en esos cristianismos que nos enseñan que reclamarle a Dios conquista sin límite es propio de la palabra de Dios. No, Señor. O sea, podemos decir una fe avasalladora. Sí, totalmente. No existe. Que arrase con todo el mundo. Y una de las cosas lindas que hay en este texto es el aprender a respetar la bendición del otro. O sea, si Dios te ha dado una bendición, yo no puedo estar aspirando que Dios me entregue lo que te dio a ti, ¿no?
Lo que te dio a ti es tuyo, lo que me dio a mí es mío. Y porque otra vez, mira tú, cómo eso es un principio fundamental en la construcción de comunidad. Eso es comunidad. Aprender a conocer lo que Dios me ha dado a mí y respetar los límites de la bendición del otro. Qué bonito eso, Milton, y más, por ejemplo, ahora también en una sociedad como tan individualista y en una sociedad, digamos, como tan ansiosa de poder y ansiosa de tener, que podemos como a veces olvidar que el otro puede tener unas cualidades que yo no tengo, pero yo las quiero tener y a como de lugar las tomo, ¿no? No sé, transgredo como toda ese deseo del otro y todo lo que el otro tiene simplemente por yo tener el dominio. No hay persona a la que yo le tenga más miedo que a esas que dicen, es que yo soy una persona que consigo lo que me propongo. Le tengo miedo a ese tipo de personas. Y existen, ¿no? Bueno, y el texto termina desde los versículos 22 en adelante, ya para ir terminando también nosotros, cerrando nuestro tiempo, con la muerte de Aarón, no de Miriam. Había dicho yo hace un momento Miriam. Miriam ha muerto ya antes de este capítulo, ya murió Miriam, ahora muere Aarón. Y bueno, aquí nos va a narrar la manera como muere y lo demás. Simplemente quiero cerrar con esta parte, resaltando algo que advierte Luis Alonso Shekel en su comentario en la Biblia de Estudio de la Biblia del Peregrino, sacerdote español que ya murió, pero gran exégeta y que nos ha dejado grandes aportes en los estudios bíblicos. Luis Alonso advierte, cuando ya llegan acá, mira tú, ha muerto Miriam, ahora muere Aarón, y ya muy adelantico va a morir Moisés antes de entrar a la tierra prometida. El comentario de Luis Alonso es: murió la profecía, María representa la profecía, María o Miriam es la misma, representa la profecía, muere la ley, el sacerdocio, que es Aarón, representa, y muere la ley, que es Moisés. Y entonces ni la profecía, ni la ley, ni el sacerdocio entran a la tierra, pero entran los sucesores de ellos. Sí, es una figura muy bonita. Claro, no estamos diciendo, ni lo dice él, literalmente la ley no entra, no, claro que sí, y el sacerdocio y demás, pero las cabezas de esos tres grandes ministerios mueren antes de entrar a la tierra prometida. Y es hermoso porque, si recuerdas, Ivonne, la semana pasada cerramos también con algo muy precioso. La comunidad no se construye sobre la base de una persona, la persona se construye sobre la base de una comunidad. El valor de Moisés se lo da la comunidad que fue construida, y esa comunidad fue la que le dio valor a Moisés. Y entonces entran a la tierra prometida sin María, sin Moisés y sin Aarón, y sin embargo conquistaron la tierra prometida. La comunidad es un proyecto en el cual nosotros participamos para impulsarla y que siga adelante. Pero cuando una comunidad se fundamenta en mí, y entonces el día que yo no estoy se acaba esto, de sentarnos a llorar. Pero eso no pasa en la actualidad con ninguna comunidad. Yo te voy a decir que no pasa, y te voy a decir por qué tengo en mi mente. Y una de las cosas que hace grande a Rafael García Herreros es eso. Él murió, y el proyecto no solamente no murió, sino que no se estancó. Y creció. Y que no se estancó. Vamos adelante. Y eso es, si algo tenemos que exaltar la memoria de Rafael García Herreros, es eso. Fue un hombre que construyó comunidad. Eso es lo que está haciendo aquí, lo que nos muestra este texto. Yo me voy, pero el proyecto de Dios tiene que seguir adelante. Nuestro legado es impulsar el proyecto de Dios. Nuestro legado no es fundar el proyecto de Dios en mí. No soy yo el que sostiene el proyecto, es Dios el que lo sostiene, y yo soy solamente un eslabón más en esa cadena que continuará siempre. Oye, Milton, qué lindo este mensaje final que nos dejas, porque dentro de toda la dinámica a veces de la fe no vemos ese liderazgo propio de Dios y esa, digamos, ese actuar de Dios, sino que vemos son todos los esfuerzos y todas las, digamos, el ánimo, las intencionalidades que nosotros como seres humanos tenemos, y perdemos a veces la esencia de nuestra fe, que es
Dios mismo. Entonces, gracias por este mensaje. Ya aquí nos están haciendo ojitos que se nos acabó el programa y agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía. Milton, mil y mil gracias nuevamente por estos grandes aprendizajes que tenemos contigo, y a todos ustedes los invitamos a que mañana nos conectemos nuevamente en este su programa Biblia y Comunidad.